tenía la belleza, que es una mujer muy elegante y muy guapa, pero tenía ya esas arrugas de la vejez, porque claro, hay una diferencia de comodidad con la de ella, pero sí la he visto varias veces por esa zona. Pues yo, una cosa que le he comentado a Carlos, que yo estudié un poquito en la persona de Ana Mariscal por otros motivos, que no por lo de él solo, y contaba, me enteré que su marido y ella hacían la película y iban al pueblo con la película para exhibirla. No sé si esta u otra. Y entonces luego tenían como nosotros un pequeño cineforum y tal, y que de esa forma era como hacer bolos, pero con una película. Y entonces así lo que ellos querían es que se viera la película en los sitios, ¿no? Y si nadie la llevaba, no las exhibían, iban ellos mismos con la lata y ponían la película y luego hablaban con todo el que se quisiera quedar a charlar sobre la película, que me parece una cosa muy bonita. Una autopromoción, pero en una época en la que no se estilaba hacer eso, y además como ellos generalmente producían, pues también era su creación. Es que en el centro de Madrid había bastantes cines al aire libre, y además eran incluso pues en la calle de Libertad, por abajo, por donde la Corredera y tal, ahí había solares donde por las noches hacían cine, y iban pues eso, directores que empezaban entonces a poner sus películas. Yo eso lo he vivido cuando yo ya era muy jovencita, pero sí lo he vivido. Era muy interesante porque... Sí, claro, lo que un creador quiere es que lo vean. Claro. Es lo más importante. Es que la época que tú dices es una época en que el cine estaba muy en auge. Date cuenta que las casas por lo general eran incómodas, eran molestas, o bien con mucho calor o bien con mucho frío. Una manera, gracias, una manera de poder vivir a gusto era una sala de cine que estaba calentita en invierno y las de verano al aire libre que disfrutabas. Entonces era una manera también de comunicarse, porque el cine en realidad era como años anteriores, antiguamente antes del cine, era el teatro, sobre todo para la gente humilde, para la clase, entonces no había clase media, pero sí la clase humilde, que el teatro era la vida, pues más adelante era el cine. Y eso que ves, por ejemplo, también en otra película que no viene aquí al caso, que es la de Berlanga, de ¿cómo se llama? La de Elvira Quintilla y Tomás Fernández. Que te digo que tienen ganar un premio y la mujer se va, esa pareja feliz, efectivamente, van todas las noches al cine y ella lleva el bocadillo de mortadela para darle la cena cuando viene. Esa es la cena, pero están allí tan a gusto. Pues eso era muy rico. Y lo que tú dices, había muchas salas al aire libre, porque por Chamberí, por la parte donde yo he vivido, de Santa Engracia, o de Quevedo, o de Álvarez de Castro, todo eso, había cines de invierno, pero a su vez al lado eran cines de verano. Y era la manera de también poder trasladar esas películas que no siempre se podían dar o se daban en otros. Nosotras, nuestra diversión con nuestros hijos era ver películas una tras de otra, claro, obviamente, ¿verdad? Esa diversión. Y ver la cartelera en los periódicos y a ver qué película ponen. Y nos desplazábamos por todo Madrid. Mi marido, un forofo del cine, a mí me hizo ser forofa del cine, sin haberlo sido. Y nos llevábamos a los hijos y hacíamos los bocadillos y era nuestra tarde, toda la tarde teníamos después del colegio de los niños. Luego ya vinieron otras cosas, que ya entran en el mundo ya más moderno, pero vamos, en aquella época, en la primera época de mi juventud, ¿sabes? Era el cine y era la diversión. Y era el culto. Bueno, María Victoria, como has abierto tú ya el paso, vamos a hacer para que hagan todas unas pequeñas preguntas. Me parece muy bien, estupendo. O todos los que quieran. Loli, por favor. A ver quién desea hablar. Aquí la familia, no se quedó María Victoria, pues a continuación. Yo quiero que me habléis un poco de la carrera de Ana Mariscal como directora. Pues mira,
Yo estaba muy puesta en su carrera como directora hace unos años porque íbamos a hacer un documental que era sobre 5 directoras españolas, que hay muy pocas. La primera vez que metí en Google directoras de cine español me puso Google, ¿querrá usted decir directores? ¿Para cuál? Entonces era Rosario Pi, que no sé si la conocéis, era una mujer que era una dueña de una empresa, de una fábrica, empezó a hacer películas, se enamoró de una actriz, le hizo películas a ella, no sé si era la que luego se casó con un periodista, María Mercader. María Mercader. Después estaba Ana Mariscal, que me tocaba a mí hacerla, después estaba Josefina Molina, Pilar Miró, Isabel Crochet. Nos dieron una barbaridad de dinero para hacer el documental y no se hizo, nunca, nos peleamos entre todas. No me hizo. Yo fui la última en desprenderme del proyecto, ¿no? Pero claro, era una cosa súper interesante y todo el mundo quería colaborar. Primero porque era muy interesante y segundo porque es necesario, yo creo, ¿no? Y entonces yo estuve incluso hablando con el marido, con el viudo, que creo que ya fallecía. Sí, Valentín Javier, era su marido, sí, fotógrafo. Y ahí se quedó la cosa, y yo la verdad es que estaba bastante puesta en ella, pero ya han pasado más de 10 años o 12 y la memoria no perdona. No sabía decirte, sé que hizo como 3 o 4 películas, ¿no? Sí, hizo Segundo Golpe, que es esta que hemos visto hoy. Hizo después otra que se llamaba La Quiniela, que era sobre una obra de tono. ¿Esta es la primera? Sí, esta es su ópera prima. Después hizo La Quiniela, que fue una comedia. Hizo documentales, hizo muchos documentales, uno sobre la misa en Compostela, el Año Santo. Hizo una serie sobre todo, ella lo que decía era que le interesaban más los documentales, el mostrarles a España, más que el cine comercial, ¿no? Digamos, Sí, en la billetera está ella. Hizo Tachada con la vida y un poco, que también es otra película que sonó en la época. Realmente no, la Princesa de los Vinos, pero esa no la dirigió ella. No, estaba como protagonista, fue de las primeras películas que hizo La Princesa de los Lusinos. Sí. Durante los años 40 y 50 trabajó muchísimo y quizá tenía esa faceta también de capacidad de escribir y de contar, y entonces pues, luego por eso se metió también a hacer ese cine, y muy bien considerada por todos los compañeros de la época, hay que decirlo, y por todos los cineastas también que hacían otro tipo de cine, quizá histórico, más diferente, pero que siempre hablaban muy bien de ella, como una mujer libre, como una mujer realmente culta, y con un bagaje impresionante, porque ella vinculó su carrera al teatro sobre todo. Hasta los años 80 estuvo trabajando en cine, pero donde se centraba su carrera era en el teatro, era lo que realmente le gustaba como actriz. Hace una fotogenia increíble, a mí hay ciertos momentos que me recuerda es ese tipo de cara, ¿verdad? También hizo El Camino, que era sobre la novela de Delibes, también hizo una película sobre ella, El Camino, y también en su momento había sido muy premiada. Una voz muy bonita. Sí. Y otra pregunta también. Vosotras, que además de actrices sois directoras, ¿cómo valoráis tu directora de teatro eres, Ana? Y también, ¿cómo valoráis Ana Mariscal dirigiéndose a sí misma, lo complicado que tendría que ser? Tremendo, lo que pasa es que ella tiene ahí un as debajo de la manga, y su marido que es el director de foto. Entonces yo creo que son sus ojos fuera de sus ojos, ¿no? Una persona que te conozca, que te haya visto mucho en teatro, que conozca qué diferencia no es el personaje de la persona. Y dice, cuidado, Ana, que te estás pasando, que no llegas. Yo pienso que en este caso concreto, claro, un apoyo muy importante, porque es verdad lo que dices tú, es muy difícil poderte ver. Y sobre todo entonces que ahora mismo claro, que tú ahora mismo grabas algo y lo ves en el momento. Y en estos tiempos no, en estos tiempos de diapositivas de la primera y la tercera. Y venía un tío que se metía unas cosas en las manos, en las mangas, un saco,
Porque en Los Gozos y las Sombras que yo trabajé, fíjate que ya es bastante posterior, la serie de televisión, me acuerdo que el ayudante de dirección de cámara se metía una bolsa y decía la tercera y la quinta. Y es lo que habían visto con los ojos, porque no, era una cámara de cine que no se veía. Ahora no, ahora tú tienes un monitor, un combo, que hace 28 millones de tomas, pones la voz de una en la cara del otro, y yo no me raspa un poco, no te preocupes, que lo cojo de otra cámara. Claro, pero en cine entonces, con celuloide, tela, eso es una obra de arte, vamos, es una cosa de artesanía pura. Entonces, claro, yo pienso que en esta, no sé si en otras películas se haya hecho también lo mismo, pero claro, es un... Lo caro que era el material, de manera que no se podía repetir, o si se podía, era de una forma excepcional, es decir, que como era gente también que venía del teatro y que venía... La gente que ha hecho dinero y ha hecho productoras con las colas de las películas, Claro. Eran el ayudante de cámara y guardaban las colas de la película, lo que sobraba, y montaban una productora. Es curioso que, como habéis dicho, que los personajes que estaban actuando ahora mismo en esa película, claro, no tenían ningún tipo de referente, ni habían hecho ni artes escénicas ni nada por el estilo, venían totalmente del pueblo. Sí. Y se veía que estaban haciendo natural para lo que era. Pues seguramente fue Ana la que les dijo, cuando se pasaban un poco, no, aquí todo, aquí que se os caiga. aquí que os suceda, no me hagáis nada, porque es verdad que están muy heridos. Sí. Para Para ser su primera y única. Claro, no quiere enseñar, ya hago esto y ya me pasa lo otro, no, aquí no hacen nada, El chico también fue la última Sí, sí. película. Nada, lo único que hicieron fue eso, la anécdota era esa, lo de Sevillano, que era el protagonista, ¿no? que lo quiso ser grande. Porque además hay unos guiños a Cáceres en la película en varias ocasiones al final, cuando le dicen, pues vámonos para Cáceres y tal, y dice lo que usted diga. Pues Leocadio Mejías, que era el autor de la novela original, era de Cáceres, y la familia del marido de Ana Mariscal también. Y entonces, pues bueno, es un poco el niño a tu tierra natal y demás. La primera toma se ve efectivamente que era Cáceres. Y el pasadizo, en la primera toma, Perdona, no se te oye. y se veía que era Cáceres. En la primera. Ah, sí, Se oía, se oía. Ah, bueno, que desde Cáceres. pero es genial porque la voz de Nóstice, este señor es un hombre agradable, entrañable, soy el tío que bata, pero que con una bata, dando empujones, y después, bueno, ¿en qué quedamos? Este espíritu tan estupendo, ¿no? Tan ilustrado y es un... Perdonad, yo voy a hacer una pregunta, pero La última, Fue el micro. ¿me oyes? Sí, Salimos a la boca. Ahí. Yo entiendo que el que viene, que trae mucho dinero para entonces, es una persona que no da valor al dinero, piensa más en la amistad, en la Sí. gente que lo necesita, que es como pensando en los demás menos en él. Porque luego hace de todo, coge cigarrillos, habiendo tenido tantísimo dinero, porque entonces 100.000 pesetas que trajo, eso era una fortuna. Y entonces yo es lo que he entendido, que él da una sensación de bondad y que no piensa en él, solamente piensa en los A ver demás. si encontramos uno así ahora. Y para las navidades. Bueno, espero que os haya gustado y deseamos darnos Como cariño, yo Bueno, también. y María, que ha sido un lujo y un honor tenerte aquí. Y no te voy a querer enganchar, pero cualquier vez que tú quieras, aquí es tu casa y estás con nosotros. Pues vendremos. Muy bien, gracias. Por Dios.
Bueno, muchas gracias. Por favor. Qué bonito. Para que tengáis un recuerdo. Muchísimas gracias, chicas. Mirad aquí. A ver, venga, Cristina, uy, si mira son más aquí. alta que ellos. Arrímate, Cristina. Así me gusta el chico.